¿Qué tal están? Cuando nos acercamos al joven Hegel, alrededor de 1801, nos situamos en uno de los momentos más vibrantes del idealismo alemán. La herencia de Kant todavía marca de manera poderosa la reflexión filosófica. Fichte y Schelling están en pleno proceso de elaborar sus propios sistemas filosóficos y Hegel, que aún no ha alcanzado la madurez, todavía no ha escrito La fenomenología del espíritu y otras obras, se halla configurando su propio camino intelectual. En este contexto aparece un texto clave, Diferencia entre los sistemas de la filosofía de Fichte y Schelling, escrito de Hegel conocido comúnmente como La Diferencia. Este libro no es un simple ejercicio comparativo, sino que constituye en cierto sentido el primer manifiesto filosófico público de Hegel. Aquí encontramos la primera formulación clara de temas que marcarán todo su pensamiento posterior. Por ejemplo, la unidad entre razón y realidad, la necesidad de superar las oposiciones mediante la mediación dialéctica y la importancia de un absoluto entendido no como algo estático, sino como un proceso vivo. Para comprender esta obra, conviene recordar el contexto en el que Fichte, Schelling y Hegel pensaban. Tras la crítica kantiana, que había mostrado los límites internos del conocimiento teórico y había subrayado la actividad constitutiva del sujeto, surgió un intento por reconstruir la metafísica en un nuevo terreno. Kant había roto, o al menos había transformado, la relación entre el sujeto y el objeto, entre el entendimiento humano y el mundo. Aunque Kant afirmaba la existencia de un mundo real independiente de nosotros, también sostenía que solo conocemos los fenómenos, aquello que aparece conforme a las formas de nuestra sensibilidad y a las categorías de nuestro entendimiento. Esto planteaba un problema. ¿Cómo podemos volver a hablar del absoluto, de la totalidad, si el conocimiento humano se haya limitado por su propia estructura? ¿Es posible una filosofía que recupere la idea de sistema? ¿Puede la razón ser pensada como algo más que la legisladora de los fenómenos? Estas preguntas surgían en el ambiente de la época y la primera respuesta importante fue la de Fichte, quien transforma la filosofía crítica en un idealismo radical. Fichte parte del yo absoluto, un acto originario e incondicionado que se autopone. El yo no es para él un individuo empírico, sino una actividad pura, una autoafirmación que se determina a sí misma. De esa actividad primitiva deriva el no yo, el mundo, que no es ya una realidad independiente, sino el resultado de la autoposición del yo en la forma de una limitación. O dicho en otras palabras, el yo para Fichte solo puede desplegarse poniendo frente a sí a un no yo, que lo limita y que al mismo tiempo le permite su propio esfuerzo moral. El mundo es límite y ocasión para la acción libre del yo, según Fichte. En este sentido, hay que decir que esta estructura genera un horizonte moral característico. De hecho, según Fichte, la vida humana es un empeño constante por superar la limitación y acercarse al ideal de un yo plenamente racional, aunque nunca se alcance definitivamente. La libertad para Fichte no es un estado, sino un deber, una tarea infinita. Para Hegel esta concepción será central en la caracterización del sistema fictiano, como idealismo subjetivo. Es subjetivo porque todo parte del yo y el yo, por su propia naturaleza, nunca abandona la lucha con su contrario, el no yo. La filosofía entonces queda atrapada en una dialéctica unilateral, la oposición entre el yo y mundo. No se disuelve, solo se administra. En este sentido, frente a esta perspectiva, surge la filosofía de Schelling, que durante los años en que Hegel escribe La Diferencia se convierte en el principal representante del llamado idealismo objetivo o filosofía de la identidad. Schelling, más joven que Fichte, pero de talento deslumbrante, propone una comprensión del absoluto como identidad indeterminada entre sujeto y objeto, una unidad originaria en la que ambas dimensiones no están diferenciadas. Desde esta perspectiva, la naturaleza no es ya un no yo en sentido fictiano, sino la manifestación objetiva de la misma realidad que en el espíritu aparece como subjetividad. El absoluto entonces no es actividad del yo opuesta al mundo, sino la unidad previa a toda separación. La tarea de la filosofía,
para Schelling consiste en mostrar cómo esa unidad originaria se despliega en la pluralidad de formas en la naturaleza, en el espíritu y en el arte. De esta manera, es importante detenerse aquí para entender la apuesta del joven Hegel en la diferencia. Hegel considera que el sistema de Fichte posee una grandeza inicial, pues muestra con claridad la actividad de la razón y la dinamicidad del sujeto. Sin embargo, también cree que su principio es demasiado formal y abstracto. El yo absoluto de Fichte es una pura actividad sin contenido, una fuente formal que necesita oponerse un mundo para adquirir concreción. De ahí que Hegel critique a Fichte por no haber sabido comprender la naturaleza como realidad en sí misma, sino únicamente como obstáculo. En este sentido, la naturaleza en Fichte no tiene autonomía, es un límite funcional, y si la naturaleza carece de realidad plena, entonces el sistema entero corre el riesgo de devenir moralismo, un moralismo abstracto donde la libertad es siempre deber y jamás realización. Desde esta perspectiva, hay que considerar que este punto es esencial para Hegel. Él considera que la filosofía no puede reducirse a un deber moral ni a la pura actividad del sujeto. La filosofía, si quiere ser un saber absoluto, según Hegel, debe captarlo todo, debe mostrar la unidad de la razón y la realidad, de la subjetividad y la objetividad. De ahí que el sistema de Schelling le parezca más prometedor. Schelling no parte del yo, sino que parte del absoluto, entendido como identidad originaria. Además, esta identidad no es un principio moral, sino ontológico. Es el fundamento común de la naturaleza y del espíritu. La naturaleza no es ya un límite pragmático para la libertad, sino la expresión del absoluto bajo el modo de la objetividad. De esta forma, se puede decir que Hegel llega a elogiar, en particular, la capacidad de Schelling para pensar la naturaleza de manera dinámica. La naturaleza, por tanto, no es un conjunto muerto de cosas, sino un proceso. Cada forma natural es un estado o es un estadio en el camino hacia el espíritu. La vida, la sensibilidad, la conciencia, todo ello puede ser interpretado como el desarrollo progresivo del absoluto, desde una forma más inmediata hacia una forma más mediada. Y cuando el absoluto se reconoce a sí mismo, alcanzamos lo que Schelling considera el punto culminante, que es la autoconciencia, la identidad entre el saber y el ser. El arte aparece como la síntesis suprema, la intuición intelectual donde esa unidad se hace sensible. Ahora bien, aunque Hegel defiende a Schelling en esta obra, no lo hace sin reservas. La diferencia ya anticipa la crítica que más tarde formulará de manera célebre, que la identidad absoluta de Schelling corre el riesgo de ser una identidad vacía, una noche en la que todos los gatos son pardos. ¿Qué quiere decir Hegel con esto? Que si el absoluto es pensado solo como identidad indiferente, como unidad pura, donde todo se reconcilia, sin distinciones internas, entonces pierde toda concreción. El absoluto debe explicar el mundo, no borrar sus diferencias. Una unidad que no puede hacerse cargo de las particularidades, las tensiones y las determinaciones no puede ser la verdad. Hegel empieza aquí a perfilar lo que será el corazón de su sistema. La unidad verdadera no es una identidad simple, sino una identidad que integra las diferencias dentro de un proceso de mediación. Y de este modo se puede decir que la verdadera unidad para Hegel no es la que precede a las diferencias, como quería Schelling, sino la que resulta de su reconciliación dialéctica. Este matiz es absolutamente fundamental. Hegel está comenzando a esbozar, se podría decir en este texto, lo que años después desarrollará en toda su complejidad en la fenomenología del espíritu y en la lógica, en la ciencia de la lógica. La idea de que el pensamiento solo alcanza su verdad cuando no niega las diferencias, sino cuando las supera integrándolas. La superación no es eliminación, sino aufhebung, un concepto hegeliano difícil de traducir que significa simultáneamente negar, conservar y elevar. En este sentido, la crítica a Fichte y el elogio matizado de Schelling están guiados
en esta obra por un intento claro. Hegel busca fundar un idealismo especulativo, capaz de unir la fuerza dinámica del yo fictiano con la unidad ontológica de Schelling, pero superando las limitaciones de ambos. En Fichte falta la objetividad, en Schelling falta la diferencia. Hegel aspira a un sistema donde la subjetividad y la objetividad sean momentos del desarrollo total de la idea. La filosofía, para Hegel, debe mostrar cómo lo absoluto se despliega necesariamente en cada forma de la realidad. El conocimiento no es una imposición de formas subjetivas sobre un material amorfo, ni tampoco intuición directa de una unidad previa, sino el proceso dialéctico por el cual el espíritu o la razón o la idea reconoce su propia racionalidad en el mundo. La diferencia es en este sentido un texto decisivo porque muestra a Hegel en el instante exacto en que comienza a descubrir su propio método. Aunque no aparece formulado del todo, el germen de la dialéctica está claro. Toda oposición exige una mediación. Toda diferencia pide ser situada en un proceso mayor. Hegel se distancia así del carácter unilateral de Fichte y también del carácter estático del absoluto en Schelling. La filosofía debe avanzar, debe desplegar el concepto, debe mostrarse como actividad racional que ilumina el movimiento mismo de la realidad. De esta forma, lo absoluto no es una sustancia quieta, sino un sujeto, un proceso viviente que se mueve a través de sus propias determinaciones hasta alcanzar la autoconciencia plena. Desde una perspectiva más amplia, este texto también refleja el modo en que Hegel se relaciona emocional e intelectualmente con sus contemporáneos, con sus coetáneos, en este caso, con Fichte y con Schelling. Fichte representa la generación inmediatamente precedente, un pensador admirable, riguroso, de enorme fuerza moral, pero también excesivamente centrado en el sujeto. Schelling, en cambio, que era amigo de Hegel, compañero en Jena, colaborador en revistas filosóficas, y su sistema ejercía un influjo poderoso sobre él. La diferencia es, entre otras cosas, una toma de posición pública a favor de Schelling en el ambiente intelectual de su época. Hegel intenta mostrar que el idealismo objetivo es la vía adecuada para superar el escollo dejado por Fichte y avanzar hacia una filosofía realmente sistemática, a su juicio. Pero, insisto, esta defensa tiene un límite. Hegel sabe que la filosofía de Schelling todavía no logra explicar adecuadamente la pluralidad interna del absoluto. La unidad originaria debe pensarse no como punto de partida inmediato, sino como resultado de un proceso. Para que la identidad sea verdadera, debe integrar la diferencia en sí misma, no puede limitarse a unificarla exteriormente. La verdadera unidad, la unidad especulativa, es aquella en la que las diferencias se han desplegado, confrontado, mediado y finalmente reconciliado. Esta visión anticipa también la estructura que Hegel otorgará más tarde a su sistema. Lógica, naturaleza y espíritu como momentos necesarios del concepto absoluto. La diferencia ocupa, por tanto, un lugar especial en la historia del pensamiento. En ella vemos aparecer, todavía en germen, la noción del absoluto como proceso. La crítica a las filosofías que sacrifican la objetividad o la diferencia. La convicción de que el sistema filosófico debe ser total e incluir todas las determinaciones de la realidad. Este texto, este libro, marca el tránsito entre un Hegel aún influido por la filosofía práctica kantiana y el Hegel maduro que concibe la realidad como el despliegue necesario de la idea. Si queremos entender el valor pedagógico de esta obra, conviene leerla como un ejemplo de cómo se construye una filosofía a partir del diálogo crítico con los coetáneos. Hegel no destruye la obra de Fichte ni la de Schelling, al contrario, intenta aprender de ellas qué elementos son más fecundos. De Fichte toma la idea de la actividad, el dinamismo, el carácter práctico del sujeto, pero a su vez rechaza su unilateralidad. De Schelling toma la idea de unidad ontológica, la reconciliación entre sujeto y objeto, la comprensión dinámica de la naturaleza, pero critica su falta de articulación concreta. El resultado es un movimiento del pensamiento que aspira a ir más allá sin negar lo anterior. El libro, entonces, no es solo un texto juvenil
o un ejercicio de polémica, es la primera obra en la que Hegel intenta exponer públicamente el núcleo de su proyecto filosófico. Quien estudia la diferencia, este libro, puede observar cómo Hegel comienza a concebir la filosofía como el saber absoluto, un saber que no es contemplativo, sino procesual, un saber que llega a la verdad no porque posea un principio, sino porque recorre todas las mediaciones. Y de esta forma se puede decir, a modo de conclusión, que la diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling es un libro fundamental para comprender la génesis del pensamiento hegeliano. En ella vemos cómo Hegel critica la unilateralidad de Fichte, aprecia la intuición unitaria de Schelling, pero señala sus límites y comienza a forjar la concepción dialéctica que caracterizará toda su filosofía posterior. El texto es al mismo tiempo un análisis histórico, una crítica sistemática y una proclamación programática. La filosofía debe ser capaz, según Hegel, de pensar lo absoluto como unidad viviente que integra en sí todas las diferencias mediante un proceso racional. Solo así puede la razón reconciliarse con la realidad y la realidad mostrarse como racional. Esa es la gran tesis o afirmación que ya resuena con fuerza en este libro temprano y que luego se hará plena en el sistema hegeliano maduro. En este aspecto, cabe decir que de ahí la importancia de esta gran obra, de este gran libro. La diferencia entre los sistemas de la filosofía de Fichte y Schelling tuvo además una influencia decisiva en la evolución del idealismo a comienzos del siglo XIX, porque marcó la transición desde los sistemas inmediatos de Fichte y Schelling hacia una concepción más dialéctica, procesual e histórica de la filosofía, al criticar el idealismo subjetivo de Fichte y al mismo tiempo apoyar la filosofía de la identidad de Schelling, aunque señalando sus límites. Hegel introdujo la idea de que el absoluto no puede ser ni pura actividad del yo, ni una unidad abstracta donde las diferencias desaparecen, sino un proceso vivo en el que las oposiciones se integran mediante mediación. Por tanto, esta concepción abrió el camino para precisamente la fenomenología del espíritu y para el sistema hegeliano en conjunto, transformando profundamente el idealismo alemán. A partir de Hegel, el idealismo dejó de ser estático y pasó a entenderse como un desarrollo necesario de formas, en el que la negatividad y la superación dialéctica desempeñan un papel central. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias.